Hola a todos, soy Mechin y hoy os quería traer un vídeo bastante diferente a lo que suelo hacer. Veréis, llevo ya un tiempo, más de medio año de hecho, con la idea de cómo sería un universo cinematográfico de Nintendo, inspirado por la película de Mario que salió el año pasado, y os contaré mi concepto en este vídeo, si gusta en las siguientes partes. Sin embargo, no será una predicción ni nada, y de hecho habrá cosas bastante poco realistas o que Nintendo nunca haría. En su lugar, esto será mi versión de cómo haría un universo conectado con varios proyectos de videojuegos. Y sí, lo digo de esta manera porque también incluiré franquicias ajenas a Nintendo cuando lo vea necesario. También, no todo en este universo serán películas, dado que pienso que algunas historias se contarían mejor en el contexto de una serie. Eso sí, todo será en animación. No soy muy fan de la idea de que la película de Zelda vaya a ser live action, y además opino que para un futuro crossover es mucho más fácil así. Por supuesto, esto no quiere decir que todas las películas y series vayan a compartir el aspecto artístico de la película de Mario, ni mucho menos. Os iré dando mis ideas para el estilo de cada una según las vaya explicando. Sin más dilación, empecemos la fase 1 del universo, al cual he decidido llamar el Smash Cinematic Universe, o SC para abreviar. Y como no podía ser de otra manera, comenzamos con... La película de Mario continuará tal y como lo ha sido en la vida real, salvo con una escena post-créditos añadida, en la cual podemos ver al Luma que vemos en varios puntos de la película regresando a su hogar, en una estación espacial orbitando el planeta. Allí podremos ver a una mujer alta con un vestido azul observando una pantalla, donde veríamos varios puntos brillantes, cada uno con su nombre. Esto servirá para dejar saber al espectador que hay muchos universos ahí fuera por explorar. Por supuesto, también podríamos ver la escena del huevo de Yoshi, posiblemente en la escena mid-créditos. Pasemos pues a la primera serie animada de este universo. Es difícil pensar qué juego adaptaría una película o serie de Zelda, habiendo tantas historias donde elegir, o si directamente crearía una desde cero, como hizo la película de Mario. Sin embargo, para esta ocasión me he decidido por seguir una historia similar a la contada en Ocarina of Time, probablemente uno de los juegos más populares de la saga. El primer capítulo comenzaría con una escena explicando la creación de Hyrule por parte de las tres diosas, seguido por la guerra civil. A continuación veríamos a nuestro protagonista, Link, siendo llamado por el árbol Deku. En su interior, Link derrotaría a Goma y conseguiría la Esmeralda Kokiri, para a continuación abandonar el bosque en busca de la princesa Zelda. En el segundo capítulo, Link llegaría a la Ciudadela, se infiltraría por los jardines del palacio y conocería a Zelda, quien le explicaría sus sospechas respecto a Ganondorf, y le pedirá que viaje a la Montaña de la Muerte para solicitar la ayuda de Darunia. Al salir de allí, Impa le enseñará a la nana de Zelda y le enseñará el camino. Sin embargo, antes de dirigirse al lugar indicado, Link se encuentra con Malon y su padre, Talon, que regresan al rancho. Link les acompañará, pues está anocheciendo. Una vez en el rancho, Link conocerá a Epona y pasará allí la noche para partir hacia Kakariko a la mañana siguiente. Durante el tercer capítulo, veremos los eventos de la Montaña de la Muerte y de la Caverna de Odongo prácticamente idénticos a como lo vimos en el juego. Tras recibir el Rubí Goron, sin embargo, Link se encontrará de nuevo con Impa, que le pedirá que visite el desierto Gerudo, pues algo raro está pasando allí. En el cuarto capítulo, Link irá a esta región, aunque se perderá al comenzar una tormenta de arena, lo que le hará tener que buscar refugio en un edificio cercano, desafortunadamente siendo este el Templo del Espíritu. Allí conocerá también a Naboru, que está buscando un tesoro. Atravesarán juntos la mazmorra y se acabarán conociendo bien y ayudándose mutuamente. En un momento de descuido, un monstruo estará a punto de atacar a Naboru, pero Link se pondrá en medio en el último momento y le salvará la vida. Esto es importante más adelante. Ambos seguirán avanzando en busca del tesoro, hasta que, agotados, decidirán pararse a descansar en una estancia vacía. Allí, Naboru se abrirá y le contará a Link cosas sobre el pasado del desierto y cómo sufrió durante la guerra. Por esto muchos gerudos se unieron a Ganondorf cuando decidió tomar el reino, y ahora su plan está cerca de cumplirse. Más determinado que nunca, Link instará a Naboru a seguir avanzando. Poco después entrarán en una sala donde Link por error activará una trampa. Sin embargo, Naboru le salvará en el último momento, siendo encerrada a ella en una jaula. Link tratará de sacarla, pero entonces oirán la puerta abrirse y Naboru le pedirá a Link que se esconda. Tras ello verán cómo entran Kouma y Kotake, dos brujas que, viendo a la Gerudo allí, dirán que la podrían aprovechar para el ejército de Ganondorf, y antes de que Link pueda hacer nada, será absorbido por un vórtice oscuro que se forma en el suelo, dejando la sala vacía y a Link destrozado por la pérdida. Sin querer perder ni un minuto más, saldrá de allí, en dirección al dominio Zora. En este capítulo podemos empezar a ver temas más oscuros que se explorarán aún más en la sección adulta. El quinto capítulo regresará un poco al estilo más animado de los demás, aunque veremos a Link algo más maduro, haciendo menos bromas y estando más centrado. Los eventos se desarrollarán prácticamente como en el juego, con el joven Iliano adentrándose en Yabu Yabu, salvando a Ruto y recuperando el Zafiro Zora.
Tras eso, él y Navi regresarán a la Ciudadela. Donde verán a Zelda e Impa huyendo a caballo, escapando de Ganondorf. Tras adquirir la Ocarina del Tiempo, Link extraerá la espada maestra de su pedestal, abriendo la puerta al Reino Sagrado, provocando que Ganondorf toque la Trifuerza. Link dormirá durante 7 años, y despertará con una charla por parte de Rauro que le pedirá que despierte a los otros 6 sabios. En los siguientes capítulos, veremos a Link adulto viajar por todo Hyrule, visitando las mazmorras y liberando a los sabios, incluyendo un emotivo reencuentro con Nabooru. El tono de estos capítulos será mucho más oscuro que la parte de Link niño, al cual no volveremos a ver hasta el final de la serie. Finalmente, obtendrá todos los medallones, vencerá a Ganondorf y los sellará en el Reino Sagrado con la ayuda de los sabios. Tras eso, Zelda le mandará de vuelta al pasado por medio de la Ocarina. Tras regresar, Navi le dará la mala noticia a Link de que, ya que han cumplido su misión juntos, debe abandonarlo, y él no podrá hacer mucho al respecto, salvo llorar la partida de su única amiga, y la única que conoce la verdad de todo lo que ha ocurrido. Tras avisar a Zelda de lo que ocurrirá, Ganondorf será detenido y veremos los créditos. En esta serie veremos 2 escenas postcréditos. En la primera veremos a Zelda otorgándole la Ocarina del Tiempo de nuevo a Link, que va a comenzar un nuevo viaje para encontrar a Navi. En la segunda veremos a Ganondorf encerrado en el Reino Sagrado, maldiciendo a Link y a los sabios por haberle vencido. Sin embargo, un portal se abrirá tras él, y una voz le dirá que tiene grandes planes para él, aunque de momento no veremos de quién se trata. La idea es darle a la serie un estilo anime similar a las películas del estudio Ghibli. La parte del presente será alegre y colorida, con una animación más fluida, mientras que el futuro tendrá un aspecto más oscuro y sombrío. Y, una vez finalizado este proyecto, pasemos a la siguiente película de este universo. Esta película tendrá un aspecto bastante más oscuro, similar a películas como Alien, en las cuales la saga Metroid está inspirada. Al comenzar, veremos a Samus en su nave, dándonos un monólogo sobre su nombre y que trabaja de cazarrecompensas. En ese momento recibirá una llamada de la Federación Galáctica, informándole de que los piratas espaciales habían atacado una nave que contenía unos misteriosos seres procedentes del planeta SR-388, muy peligrosos llamados Metroid, y que su base se encontraba en el planeta Cebes, lugar donde Samus pasó muchos años durante su niñez. Por todo esto, Samus decide aceptar la misión y viajar al planeta. Una vez allí, explorará la base de los piratas espaciales, enfrentándose a criaturas como Kraid o el propio jefe de los piratas, Ridley. Durante su tiempo aquí, veremos parte del pasado de Samus, como su primer encuentro con el dragón espacial en su hogar, K2L, y su tiempo en el propio Cebes, destruido tras su partida por la traición de Mother Brain. Tras muchas duras batallas, en las que debe enfrentarse a los Metroid, Samus logra llegar hasta el propio Mother Brain, destruyéndolo en el proceso, lo que provoca la autodestrucción de toda la base. Huyendo por los pelos, Samus logra montar en su nave para huir del planeta, con su misión ya cumplida. Sin embargo, las naves de los cebesianos le tienden una emboscada, haciendo que su nave se desplome y que su voluntad quede tan afectada por este accidente que no pueda reactivar su traje. En su momento de debilidad, Samus debe infiltrarse en la nave de nodriza con tan solo una pistola no muy efectiva contra sus enemigos. Por desgracia, no tardará en ser detectada, obligándola a refugiarse en las ruinas de Chozodia, donde recuerda más cosas de su pasado y tras ser sometida a una prueba por el dios de la guerra, recupera su traje, consiguiendo de paso una mejora. Con ella regresa a la nave, destruye un poderoso arma con el aspecto de Ridley y comienza la autodestrucción. Finalmente, Samus logra escapar de Cebes y parte a su siguiente misión. En esta película también veremos 2 escenas postcréditos. En la primera veremos una nave de piratas espaciales, rescatando el cuerpo moribundo de Ridley y depositándolo en una mesa quirúrgica para su reconstrucción. En la segunda escena, Samus estará escuchando la radio en su nave y oirá que alguien con el nombre de Wolf O'Donnell ha escapado de la prisión en el sistema Lylat. Acompañando estas palabras, nos alejaremos de la nave de Samus y en las profundidades del espacio veremos pasar la nave Arwing. El aspecto de esta película será oscuro y claustrofóbico, casi como de una película de terror. He pensado en algo similar a la serie animada de Batman de los 90 como referencia al estilo gráfico. Espero haber representado bien los orígenes de Samus y la calidad de la saga Metroid en este concepto, aunque claramente no será la última vez que la veamos en este universo. Bien, pues sin más dilación, pasemos al siguiente proyecto. Esta serie es una de las que más ganas tenía con respecto a este universo. Primero, un poco de contexto. Estuve pensando en implementar la parte Pokémon de este universo por medio de Detective Pikachu, como mucha gente ha hecho en vídeos similares. Sin embargo, no creía que fuese a encajar muy bien, pues ese Pikachu se centra más en investigar que realmente en combatir, además de que la película es live action. Tampoco quería meter a Ash o ningún otro entrenador, pues quería que pudiese brillar por sí mismo y tener una personalidad propia separada del canon ya establecido en el anime de Pokémon. Así pues, giré la vista a uno de mis spin-offs preferidos,
Pokémon Mundo Misterioso. Esta serie constará de entre 15 y 20 capítulos de unos 20 minutos cada uno. El estilo de la misma está claro. Este será muy similar al propio anime de Pokémon, parecido a la temporada de Alola, con diseños fluidos y muy expresivos. En el primer capítulo se nos presentarán a nuestros dos protagonistas. Primero, Pikachu, un humano que misteriosamente ha sido convertido en Pokémon y no recuerda nada de su vida previa. Al despertar se encuentra con Cyndaquil, el que será su compañero durante toda su aventura como Pokémon, y que tratará de llegar a la ciudad, aunque por el camino se encuentran con un Butterfree, que les dirá que su Caterpie se ha perdido de la arboleda chica, por lo que nuestros protagonistas accederán a buscarlo. Tras recorrer el bosque, lograrán encontrar al pequeño Caterpie, devolviéndolo con Butterfree. Ambos llegan finalmente a la plaza Pokémon, donde decidirán montar juntos un equipo de rescate. Por favor, no me preguntéis el nombre del equipo, literalmente no se me ocurría ninguno. A lo largo de los capítulos vamos viendo cómo se enfrentan a diversas misiones, como por ejemplo adentrarse en la mina Onda Trueno para rescatar a un par de Magnemite's. También conoceremos a dos equipos rivales, en lugar de uno que hay en el juego. Uno de ellos, que reconoceréis si lo habéis jugado, el equipo Bellacos, compuesto por Ekans, Medicham y su líder Gengar. El otro, exclusivo de esta serie, será el equipo Rosa, compuesto por un Togetic, un Tinkatuf y el líder Jigglypuff. Más que unos villanos como lo sería el equipo de Gengar, sería más una molestia ocasional, con Tinkatun siendo totalmente caótico y Jigglypuff durmiendo a la gente con su canción y luego enfadándose porque nadie quiere escucharle. También conoceríamos al mejor equipo de rescate de la zona, el equipo ACT, compuesto por Charizard, Tyranitar y Alakazam, su líder. Alrededor del capítulo 5 veríamos al equipo dirigirse al Monte Trueno, después de que Shiftry fuera secuestrado por Zapdos en una misión a la Cima Silenciosa. Allí nuestros dos héroes se enfrentarán a él, debilitándole y huyendo de allí, junto a Shiftry. Tras eso, el equipo comenzaría a ganar renombre en el continente. Poco después, Alakazam se acercaría a Pikachu y le sugeriría ir a visitar a Xatu en la cima del Monte Oráculo, para descubrir el motivo de por qué se convirtió en Pokémon, y de los misteriosos sueños que ha estado teniendo, en los que un Gardevoir aparece, que veríamos en algún capítulo. Xatu les contará la historia de que, hace tiempo, existía un humano y su Pokémon, un Gardevoir, que se toparon con un Ninetales. Este maldijo al humano, pero su compañero se interpuso y absorbió la maldición. Sin embargo, el humano le abandonó a su suerte, dejando a su Pokémon maldito. Enrabietado, Ninetales profetizó que el humano sería algún día reencarnado en Pokémon y que en ese momento los desastres llegarían al mundo. Esto asusta a Pikachu, pues desde que ha llegado han estado ocurriendo cosas raras. Por desgracia, el relato de Xatu es escuchado también por Gengar, que empieza a esparcir el rumor de que Pikachu es el responsable de todo lo malo que está ocurriendo, lo que provoca que tengan que huir de la plaza. Antes de eso, el equipo de Alakazam les dirá que ellos, al igual que todos los equipos de la zona, empezarán a cazarlos, pero que les dejarán hasta la noche para recoger sus cosas y marcharse. Justo antes de partir se encontrarán con el equipo Rosa. Jigglypuff se ofrecerá a acompañarles y ayudarles en su viaje porque confían en ellos. Sin embargo, Pikachu les pedirá que se queden allí y protejan la plaza Pokémon en su ausencia. Después de una emotiva despedida, Pikachu y Cyndaquil partirán hacia lo desconocido. Juntos atravesarán la mina de Lapislázuli y el Monte Ígneo, en la cima del cual se encontrarán y pelearán contra Moltres. Tras eso, se adentrarán en el Bosque Helado, al final del cual se encontrarán con Articuno, que les atacará. Aunque logran vencerles, se negará a dejarles pasar, afirmando que recientemente la nieve del bosque ha empezado a descongelarse y que casualmente aparecieron ellos dentro, por lo que deben ser los responsables. Cuando Articuno se dispone a atacarles de nuevo, un Absol aparece, afirmando que desastres como este están ocurriendo en todas partes y que ellos no son los responsables. Articuno acepta sus palabras y se marcha. Tras eso, Absol decide unirse a Pikachu y Cyndaquil para tratar de detener las calamidades. Durante el camino, Gardevoir se presenta ante Pikachu en vez de en sus sueños, aunque ni Cyndaquil ni Absol pueden verle. Le dirá que le ha estado esperando, y que un poco más adelante se halla el monte Escarcha, y que en su cima habita el Ninetales de las leyendas. Por desgracia, en la cima se encontrarán también con el equipo ACT, con el que empezarán a pelear. Sin embargo, en medio del combate, Ninetales se mostrará ante ellos, y les dirá que la leyenda es, en efecto, cierta, pero que el Pokémon no es Pikachu, aunque este sigue vivo, y que además las calamidades que están sucediendo no tienen nada que ver con ese humano, sino que provienen de otra parte. Por desgracia, no todo son buenas noticias, puesto que en ese momento el suelo empezará a temblar, y Ninetales les comunicará que Groudon está a punto de despertar. El equipo ACT marchará a intentar derrotarlo, y Pikachu, Cyndaquil y Absol regresarán a la plaza Pokémon, donde comunicarán a todos la verdad. Gengar pedirá ver alguna prueba de que lo que afirman es cierto, y que han vuelto solo para ser derrotados, aunque todos los Pokémon de la plaza se negarán a atacarles. Pelipperat llegará volando en ese momento, soltando su periódico en el que confirma la historia que ellos cuentan. Gengar y su equipo huirán, y el nombre de Pikachu estará limpio. Después de eso vendrán un par de capítulos más tranquilos, en los que el equipo realizará alguna misión, como la de convencer a unos Monkeys que renueven su base. Tras eso tendremos un par de capítulos centrados en el equipo Rosa, que desde su regreso han estado siendo igual de molestos que siempre.
Sin embargo, un día Togetic y Tinkatuf llegarán pidiéndoles ayuda ya que Jigglypuff ha desaparecido. Los 5 se dirigirán a la cueva de Seo, donde supuestamente se dirigía. Al final de esta encontrarán a Jigglypuff, débil al haberse enfrentado a muchos Pokémon de la cueva. Al rescatarle les revelará que buscaba la piedra de los deseos, pues quería pedir ser tan valiente como su hermano mayor, pero no pudo ni llegar al fondo. Al salir anunciará que disuelve el grupo y que va a irse en una misión en solitario para tratar de hacerse más fuerte. En los siguientes capítulos, Gengar volverá a la plaza pidiendo ayuda a Pikachu, revelando que él es el humano que Ninetales maldijo, pero que se había olvidado de Gardevoir y de la maldición hasta que espió los sueños de Pikachu con su comesueños. Sin embargo, al escucharla decir que su humano siempre será una persona irreemplazable para ella, se compadece y toma la decisión de romper su maldición. El grupo, ahora acompañado por Gengar, se adentra de nuevo en el monte Escarcha, llegando una vez más hasta Ninetales, que revela a Gengar que una vez un Ninetales lanza una maldición, no puede romperla, pero que quizá él pueda hacer algo, viajando a la cueva tenebrosa, por lo que viajan allí sin demora. En las profundidades, una voz le dice que la maldición solo se puede romper si Pikachu entra en su corazón, lo cual hace, contestando a las preguntas de la voz, afirmando que Gengar ha cambiado y que realmente quiere salvar a Gardevoir. Sin embargo, Gengar parece no haber pasado la prueba y Gardevoir no será rescatado. En ese momento, Gengar se rompe y admite lo arrepentido que realmente se siente. Con esto, la maldición finalmente puede ser rota y Gardevoir despierta, aunque sin ningún recuerdo de Gengar ni de su pasado. Tras este arco, entramos finalmente en los capítulos finales de la serie. Han pasado semanas desde que el equipo ACT fue a calmar a Groudon. Tras haber desaparecido otro equipo intentando rescatarles, Pikachu, Cyndaquil y Absol se dirigen a la caverna Magma, donde encuentran y rescatan a los dos grupos, y con su ayuda son capaces de derrotar a Groudon, sumiéndolo de nuevo en su sueño. Tras ello vuelven a visitar a Satu, quien les cuenta que las catástrofes que están sumiendo al mundo son debido a un meteorito, muy cercano a la Tierra, y que la única forma de detenerlo sería ascender a la Torre del Cielo y convencer a Rayquaza de que les ayude. Gengar, como compensación por la ayuda ofrecida, decide unirse al grupo en esta misión. Además, mientras están subiendo pisos en la torre, se reencuentran con Jigglypuff, que estaba allí intentando hacer lo mismo que ellos, pues estaba escondido cerca cuando hablaron con Satu. Después de una charla en la que le convencen de que es en realidad muy valiente por haber entrado allí él solo para salvar el mundo, se une también al grupo. En la cima, los 5 se enfrentan a Rayquaza y le derrotan, justo en el momento en el que el meteorito se aproxima rápidamente hacia la superficie. Pikachu y Cyndaquil aceptan que Rayquaza utilice su hiperrayo allí mismo para tratar de destruirlo, aunque les dañe por la proximidad, pidiéndole a sus compañeros que se marchen. Inicialmente parece que les hacen caso. Rayquaza ataca con todas sus fuerzas al meteorito, destrozándolo, pero llevándose a Pikachu y Cyndaquil por delante. Pikachu despierta en un sitio vacío, pensando que el impacto ha acabado con él. Sin embargo, ve una sombra delante, que empieza a arrastrarle hacia la superficie. Al despertar, ve a Gengar, cansado, que ha podido sacar sus almas antes de que cayesen demasiado profundo. Allí, rodeados de todos sus amigos, Satu confirma que el meteorito ha sido destruido, y que la misión que anclaba a Pikachu a este mundo se ha cumplido, por lo que debe volver a ser un humano. Pikachu comienza a brillar y a desvanecerse, y mientras se despide de todos, el equipo CT, Gengar, Jigglypuff y su equipo, Absol y Cyndaquil, ninguno de los dos quiere separarse del otro, pero ha llegado el momento. Pikachu asciende en el aire y desaparece. Todos lloran su pérdida en la cima del Monte Oráculo. Pikachu, viendo cómo su alma asciende hacia un destino incierto, escucha una voz. Tus amigos están dolidos, pero si lo deseas de todo corazón, podrías volver a verlos. En ese momento empiezan a pasar los créditos. Pero aún nos quedan nuestras dos escenas post-créditos. Y en la primera, como no podía ser de otra manera, vemos al alma de Pikachu, suplicando a regresar con Cyndaquil. Una voz, la misma de antes, suena. Jirachi se presenta ante él. Si de verdad es lo que deseas, puedo concedértelo. Vi lo que hiciste en la cueva de Seo, y todo lo que has dado por tus amigos. Te lo mereces. Con eso vemos el exterior de la base del equipo de rescate y el alma de Pikachu regresando. Cyndaquil corre hacia él y ambos se reencuentran. Pasemos ahora a la segunda escena, en la que Jigglypuff se despide de su equipo de nuevo. Al parecer ha recibido una carta de su hermano mayor, que le pide que vaya al continente Hierba a verle. Togetic y Tinkatuf le piden que regrese pronto, y los tres se marchan por caminos diferentes. Sin embargo, algo ocurre. Un portal se abre cerca de Jigglypuff y este le absorbe hacia adentro, sin dejar rastro de él. Sin duda, este es mi proyecto favorito de todos los que hemos visto hasta ahora, y el que más me gustaría ver más adelante. Sin embargo, aún nos quedan muchas películas y series por delante. Así que no perdamos más tiempo y vamos con... No os voy a mentir, pensar en ideas para esta secuela ha sido muy complicado, y uno de los motivos de que este vídeo se haya retrasado tanto. No os digo más, originalmente iba a salir para diciembre. Pero bueno, sin más dilación, comencemos con la trama de esta secuela. La película comenzará con una nave descendiendo sobre el planeta, concretamente en una región completamente desértica.
Tras esto aparecerá el logo con el nombre de Super Mario Bros. 2 Mario Land. Habrá pasado un año desde el final de la primera película, y en esta tendremos una trama A y una trama B. La historia principal arrancará con Peach llamando a Mario, Luigi y Toad al palacio, para avisarles de que la tubería por la cual vinieron podría comunicar con muchos otros mundos, como por ejemplo del cual Peach viene originalmente, así que les pedirá investigarlo. Los tres se pondrán manos a la obra, encontrando en las alcantarillas de Brooklyn un pequeño huevo, el cual se abrirá, mostrando un Yoshi de color verde. Toad les contará que esta especie es muy rara, y que hace años que no se ve uno de este color, así que lo llevarán de vuelta al reino para enseñárselo a Peach. Y por cierto, sé que en este vídeo no estoy hablando de fancast, pero vi hace poco la idea de usar a Iman Belani como la voz de Yoshi, y me pareció demasiado perfecto como para no comentarlo. Pero decidme, ¿os gustaría que hiciese otro vídeo hablando de los actores que elegiría para interpretar a cada personaje? Dejádmelo en los comentarios. Sigamos con el argumento. Justo cuando están a punto de marcharse de las alcantarillas, escuchan un ruido saliendo de una tubería, y lo seguirán para descubrir si se trata de otro reino. Allí los cuatro serán absorbidos y llegarán al reino de Sarasaland, donde conocerán a la princesa Daisy. Ella les dirá que hace poco un extraterrestre llamado Tatanga llegó al reino y empezó a hipnotizar a todos sus habitantes. Ahora busca luchar para liberar a su gente y contará con la ayuda de nuestros cuatro héroes para lograrlo. A lo largo de la cinta veremos un entrenamiento de Mario y Luigi juntos y cómo Mario comienza a utilizar a Yoshi como montura. Pasemos por un momento a la otra trama, que iremos viendo de manera intercalada las escenas de Sarasaland. De vuelta en el reino champiñón, una nueva amenaza ha surgido. Bowser, el hijo de Bowser, ha reclutado a 7 Koopas, conocidos como Koopalings, para tratar de rescatar a su padre, que permanece aún cautivo en el castillo champiñón. Peach, junto a los Toad, deberá prepararse para la guerra que viene. Llegamos por fin al clímax de la película. Mario, Luigi, Toad, Yoshi y Daisy llegan hasta Tatanga, dispuestos a enfrentarlo. Sin embargo, este, dispuesto a darles una buena pelea, trata de utilizar sus poderes para hipnotizar a Mario, que él sea el que se enfrente a sus compañeros. Sin embargo, Luigi se interpone, tratando de salvar a su hermano, provocando que él sea hipnotizado en su lugar. Ahora, Mario, con ayuda de Yoshi, peleará contra su hermano, controlado ahora por el malvado alienígena. Acompañado de una épica música, veremos esta pelea intercalada con la guerra del reino champiñón contra los Koopalings. Al final, Mario vencerá, noqueando a su hermano y enfrentándose juntos, los tres, contra el alienígena. Con un potente golpe final, lo mandarán muy lejos, liberando a Sarasaland de su control. Daisy le agradecerá a Luigi por su valentía, al salvar a su hermano del posible control de Tatanga. Con esto, volverán a casa con la promesa de volver a encontrarse pronto. De vuelta en el reino champiñón, los hermanos se encuentran con el resultado de la batalla, aunque notan a Peach nerviosa, pues aunque expulsaron a los Koopalings, Bowser está desaparecido y no saben en qué puede andar metido. Unos días pasan y Bowser sigue desaparecido. Toad entrará en la sala del trono contándoles que aún hay mucho por descubrir, y que va a volver por la tubería, en busca de más reinos, portando ahora su ya mítica ropa de Capitán Toad. Tras esto, la película finalizará. Sin embargo, todavía no se ha acabado del todo, pues tenemos, como es costumbre, 2 escenas postcréditos. Primero veremos a Tatanga, muy débil tras su batalla, arrastrándose por el desierto. Finalmente se desmayará por el cansancio, pensando que su final ha llegado. Sin embargo, escucharemos una voz diciéndole: ¿necesitas ayuda? Tras esto veremos la sombra de un hombre rotundo y bajito, con unas ropas similares a las de Mario. En la segunda postcréditos veremos lo que ocurrió con Bowser tras la pelea. Al parecer logró utilizar el caos para infiltrarse en las catacumbas del castillo, donde espera encontrar a su padre. Sin embargo, cuando finalmente encuentra la celda donde se encuentra, ve que esta está vacía, salvo por un extraño símbolo grabado en la pared. Un círculo con 2 líneas cruzándose. Bueno, esta película ha sido intensa, ¿verdad? Pero aún nos aguarda bastante en este vasto universo. De hecho, hemos superado la mitad. Venga, sigamos con el buen ritmo y pasemos al siguiente proyecto, que se trata ni más ni menos que de... Así es, ahora pasamos a un proyecto bastante más tranquilito. Una película sobre la bolita rosada preferida de todos. Me estaba debatiendo si hacer de este una serie o una película, y al final me he decidido por esta última. Más que nada porque, de no ser así, probablemente tendría que haber creado algo de relleno para crear una historia que ocupase un número decente de episodios. Así que en su lugar tendremos un largometraje, alrededor de la 1h30, que contará las primeras aventuras de Kirby en la tierra de Dreamland. No voy a alargarme mucho con esta, ya que no tengo mucho que decir, pero aún así os contaré el argumento general de esta. Al comienzo veremos cómo el rey de Dede se hace con el control de Dreamland, robando toda su comida y sus 5 estrellas brillantes. Por suerte para sus habitantes, alguien llamado Kirby viene desde el espacio, y gracias a sus habilidades de copia al ingerir criaturas, se marca en una aventura para recuperarlas. He estado pensando en si en esta película Kirby debería hablar o no. Al fin y al cabo no suele hablar en los juegos, aunque sí lo hace en otros medios. Al final he decidido que sí lo hará, aunque sea con un tono infantil, como si se tratase de un niño pequeño. Por favor, no me linchéis si hubieseis preferido que permaneciese mudo.
En esta película, Kirby también tendrá un compañero con él, un pequeño espíritu estelar que ha perdido sus recuerdos y la acompañará en su aventura. Su nombre es Aurelia. Sí, probablemente algunos la reconozcáis, pero llegaremos a eso mucho más adelante. Durante su aventura, Kirby se enfrentará a enemigos como Wispy Woods, Lololo y Lalala, Kabula y Krako, antes de finalmente llegar al monte de Dede y enfrentarse al rey, que aparentemente viene de otra tierra y decide aprovecharse de los recursos de este mundo. Sin embargo, Kirby logra vencerle y devuelve a los habitantes de Dreamland sus alimentos, así como sus estrellas brillantes. Aunque sea una película tranquila y sin mucho en juego, aún así tenemos un par de postcréditos para conectarla con el resto de proyectos. En la primera veremos a Dedede teniendo una rabieta por haber perdido contra Kirby. Sin embargo, este ya ha comenzado los preparativos para vengarse de él. En ese momento, alguien entrará en la sala donde se encuentra, y veremos a Meta Knight. En la segunda veremos a Aurelia, observando las estrellas, pensando en el lugar del que proviene. De pronto oiremos un sonido al que ya estamos muy acostumbrados. Una tubería. Concretamente, alguien saliendo de ella. Esta persona se trata de nuestro buen amigo el Capitán Toad, explorando los mundos más allá del Reino Champiñón. Claramente recordando algo tras verle, Aurelia irá a buscar a Kirby, pero verá que este ha desaparecido, sin dejar rastro. Como ya he dicho, este no es un proyecto muy intenso, pero siendo uno de los pilares principales de Smash, no podía faltar algo con Kirby. En este caso, la animación está bastante clara. Nos inspiraríamos en el anime de Kirby, que si no lo sabíais, sí, existe. Y que quizá hayáis visto de fondo en este vídeo. No lo sé, todavía no lo he editado. Ahora, sin más dilación, observemos qué más hay en el horizonte. Vale, antes de empezar a hablar del argumento, tengo una seria duda. ¿Por qué el country no se escribe con K? Todo en Donkey Kong se escribe con K. Ay, en fin, hablemos ya de esta película. Porque la verdad es que no tengo mucho que contar. La trama es bastante simple. Nos encontramos de nuevo en el universo de Mario, probablemente en algún momento entre la primera y la segunda película. Un día Donkey Kong se despierta para observar que su reserva de plátanos ha sido robada y el culpable no ha sido otro que King K. Rool. Para conservar la manera en la que los nombres funcionan en el universo de Mario, en este canon sería el monarca del reino Cocodrilo, una tierra cercana al reino jungla donde habita la familia Kong. Dispuesto a recuperar lo que es suyo, Donkey comenzará un viaje junto a Diddy, atravesando reinos, conociendo nuevos aliados como Rambi, Expresso, Engard, Winky o Squax, y derrotando a los miembros del ejército Kremlin, hasta finalmente llegar hasta King K. Rool y derrotarlo, devolviéndole a Donkey Kong sus preciados plátanos. Esta película también contará con dos escenas postcréditos. En la primera, K. Rool estará desmayado, malherido tras su derrota ante los Kong. Sin embargo, al despertar se verá una nave sobrevolando el planeta. Rápidamente mandará a sus Kremlins disparar, hasta que finalmente derriban su nave. Una nave con forma de plátano. En la segunda escena postcréditos, todos estarán celebrando la victoria de Donkey y Diddy Kong. En un momento de la fiesta, Diddy se separará del resto. Cuando Donkey vaya a buscarlo, verá que ha desaparecido por completo, dejando atrás únicamente su gorra. Como he dicho al principio, no tengo mucho más que contar con respecto a esta película, debido a que el argumento es bastante simple. Y la verdad es que no tengo mucho conocimiento de la saga Donkey Kong. Quizá para futuras fases tenga algún otro proyecto protagonizado por el gorila, pero tendré que hacer una buena investigación para que sea algo más interesante. Y hablando de eso, vamos con otro proyecto del cual conozco mucho más. Esta vez seguiremos a Link en una serie de unos 6 capítulos, y esta mantendrá el aspecto oscuro del arco adulto de Ocarina, pues la inspiración de esta lo merece. En cuanto a la historia, esta no cambiará mucho respecto a la del juego. En el primer capítulo veremos la llegada de Link a Termina, su encontronazo con Skull Kid y su primer ciclo de 3 días al completo, terminando con la canción de curación y Link regresando a su forma humana. Durante los siguientes 3 capítulos veremos las historias de los Deku, los Goron y los Tora, prácticamente iguales a como las vemos en el videojuego, así que no entraré en mucha profundidad con ellas. Eso sí, planeo hacer un cambio, que puede parecer extraño, pero créedme, tiene sentido. En esta ocasión, todo el progreso de Link se reinicia al volver atrás en el tiempo, es decir, que tiene que llevar todo a cabo en un ciclo de 3 días si quiere derrotar a Majora. Sé que retroceder y repetir el ciclo de los 3 días es muy importante en el juego, pero creo que no funciona igual de bien en una serie, por lo que creo que la presión del tiempo será mucho más interesante para este formato. Eso sí, los días pasarán mucho más despacio aquí para que dé tiempo a hacerlo todo. Incluso se podría extender a 5 días o incluso una semana, para que los plazos sean más realistas. Durante el capítulo 5 veremos la historia completa de Kafei y Anju. Es una historia bastante guay, así que si no habéis jugado a Majora's Mask y no queréis spoilers sobre esta sidequest, saltad al minuto que está saliendo ahora mismo en pantalla. Básicamente Kafei y Anju estaban prometidos, pero Kafei fue maldecido por Skull Kid y fue transformado en niño. Un ladrón le robó la máscara del sol que iba a juntar con la máscara de la luna de Anju el día de su boda. Avergonzado, este desapareció, escondiéndose en el lavadero de la ciudad reloj, oculto tras la máscara de Keaton. Link consigue encontrarle y decide ayudarle a recuperar la máscara del sol.
acompañándolo a la guarida de Sakon, el ladrón, para recuperarla. Tras ello, ambos regresan junto a Anju y fusionan sus máscaras, creando la careta de los novios. Creo que esto no solo es interesante porque la propia historia de estos personajes lo es, sino que además expande la personalidad de Link, pues en el tiempo tan limitado que tiene, aún así decide gastar parte de ese tiempo en ayudar a personas que lo necesitan. En el capítulo 6, Link se adentrará en la Torre de Piedra, obtendrá las flechas de luz y derrotará a Twinball. Tras eso, el plazo estará muy cerca de terminarse, por lo que Link se dirigirá a la Torre del Reloj, donde el enfrentamiento final contra Skull Kid comenzará. Primero, Link hablará con los niños de la luna, recordando todas las personas que ha conocido en Termina y a las que ha ayudado, y conseguirá la máscara de la fiera deidad, transformándose por última vez y derrotando a Majora, liberando a Skull Kid y a toda Termina de su influencia. Al final de este capítulo tendremos dos escenas postcréditos. En la primera veremos cómo, a pesar de que Majora ha sido derrotado, Kafei aún conserva su forma infantil. Para descubrir la verdad sobre su maldición, e inspirado por la valentía de Link, comenzará su propio viaje. La segunda escena postcréditos será la más larga que hayamos visto de momento. Tras la celebración, Link se dispone a continuar su viaje para encontrar a Navi. De vuelta en el bosque perdido se cruza con una mujer de pelo azul, llamada Nayru, que le dirá que ella es la oráculo del tiempo, y que le ha estado esperando. Aparentemente ha aparecido un mal de fuera de este mundo, y la línea temporal está empezando a verse afectada debido a esto. Para arreglarla, le pide a Link que visite la dimensión espejismo, un mundo que existe fuera del espacio y del tiempo. Link así lo hace, accediendo a esta nueva dimensión a través de un espejo. Explorando esta dimensión encontrará varias puertas, todas bloqueadas, eso sí, todas con un símbolo que las identificará, bastante reconocibles para los espectadores. Al final de lo que parece ser un largo pasillo, Link da con una que está abierta, una con un símbolo también bastante familiar, un círculo con dos líneas atravesándolo. Tras esto, pantalla en negro. Link regresará en el Super Smash Bros. Sin embargo, para eso todavía queda un proyecto más. Veamos pues nuestra penúltima película de esta fase. Y vamos pues con la película de Star Fox. La verdad es que no sé mucho del lore de esta franquicia, pero tras haber visto 3 vídeos de 10 minutos en YouTube, creo que me he enterado de todo lo que pasa en ella. Igualmente me estaré tomando varias libertades, tanto en esta como en futuros proyectos, así que fans de la saga, de nada por haberos dado el primer proyecto de Star Fox desde 2016. La trama de la película se centrará en el equipo de Star Fox, compuesto por Fox McCloud, Falco Lombardi, Sleepy Toad y Peppy Hare. Ellos trabajan para el general Pepper, del ejército de Corneria, quien les ha contratado para derrotar al malvado primate Andros, el cual pretende conquistar todo el sistema del Lylat. El equipo se dirige al planeta Venom para tratar de pararle los pies, cuando se encuentran con que Andros ha reclutado al infame equipo Star Wolf para tratar de detenerlos. Después de una pelea, el Arwing de Star Fox es bastante dañado y tienen que realizar un aterrizaje forzoso en un planeta cercano, concretamente en un lugar llamado Mute City. Allí tendrán que participar en una carrera frenética para conseguir las piezas necesarias para reparar el Arwing. En Mute City conocen al famoso piloto y cazarrecompensas Captain Falcon, el cual, tras vencer en la carrera, decide ayudar al equipo Star Fox, por supuesto a cambio de algo del dinero. Allí también se nos hablará un poco sobre la historia de Fox y Wolf, aunque no en demasiada profundidad. Básicamente, en la infancia fueron amigos, pero Wolf acabó juntándose con malas influencias y Fox fue el que tuvo que detenerlo y lo encerró en la prisión de Lylat, de la cual escapó recientemente, por lo que su lucha es aún más personal. Finalmente, el equipo regresa a Venom, donde son capaces de derrotar a Starwolf y tras una dura batalla también a Andros, mandando a ambos a la prisión de Lylat. Ahora vamos con la única escena postcréditos de la película. En ella veremos a nuestros 5 héroes celebrando en una taberna, cuando entra una mujer pidiendo hablar con el equipo legendario Star Fox. Esta mujer se presenta como Samus Aran, cazarrecompensas. Les contará que necesita su ayuda, pues en las últimas semanas muchas personas a lo largo y ancho de todo el universo han estado desapareciendo y cree que tiene las coordenadas del planeta a donde se las han estado llevando. Esta película tendrá un aire a Star Wars con un estilo gráfico que emulará animes clásicos como Cabo Vivo. Como veis, me he tomado muchas libertades con la historia y con algunos personajes, pero creo que esto será más interesante para ellos en el futuro. Ahora sí, sin más dilación, vamos con el evento principal. La película que todos hemos estado esperando, la culminación de esta primera fase. Primero, antes de hablar de la historia, hablemos un poco de la animación. Al juntar tantas películas y series con estilos tan diferentes, podría ser un poco difícil representarlos a todos correctamente, por lo que haremos que cada mundo tenga su propio aspecto. Por ejemplo, al ver a Samus en la escena postcréditos de Star Fox, esta estará representada en el estilo de esta película. Para el mundo del propio Smash tengo dos opciones. La primera es un estilo simple, 2D, con muchos colores y muy expresivo. El estilo en el que he decidido inspirarme es, de hecho, uno que hemos visto en el propio Smash, el tráiler de presentación de Balutena.
La otra opción es imitar los trailers 3D que hemos visto en Ultimate. En mi opinión, esta quizás sería más fácil de llevar a cabo y con un estilo al que ya nos tiene más acostumbradas la saga, pero creo que con menos encanto. No sé, dejadme saber en los comentarios qué estilo os gustaría ver más. Ahora sí, pasemos con la historia. Empezaremos con una pequeña introducción con voz en off. En un lugar recóndito del universo existe una masa que no para de expandirse, un reino de oscuridad y soledad. Los habitantes de este mundo sienten envidia de la luz que llega a otras partes del universo. En ocasiones, seres poderosos desaparecen de sus mundos de origen y nunca más se les vuelve a ver. Se dice que estos seres han sido llevados a la oscuridad del universo. En ese momento, la pantalla de título aparecerá. Tras esto, viajaremos al Reino Champiñón. Desde hace un par de semanas, el reino entero se encuentra en búsqueda de Bowser, que desapareció de su jaula sin dejar rastro. El Capitán Toad regresa por fin de su expedición, para indicar que no ha encontrado a Bowser en ninguno de los mundos que ha visitado, pero que él no ha sido el único que ha desaparecido. La siguiente localización a la que pasaremos es la Plaza Pokémon. El equipo de Pikachu y Cyndaquil, para el cual aún no tengo nombre, lleva unos días investigando la desaparición de Jigglypuff, que nunca llegó al continente Hierba. Finalmente consiguen una pista. Al parecer, recientemente se ha abierto un lugar llamado Gruta Espejismo, por lo que los dos se dirigen allí para investigar. Mientras Pikachu está distraído, Cyndaquil es arrastrado por una mano gigante al interior de uno de los espejos. Pikachu trata de detenerla con sus ataques, pero esta se lleva a su compañero, por lo que se adentra en el espejo para tratar de seguirla. Sin embargo, una vez entra en la dimensión espejismo, tanto la mano como Cyndaquil han desaparecido. Explorando el lugar, Pikachu encuentra varias puertas bloqueadas, menos una. Cuando se acerca a verla, una voz le sobresalta. Detrás de él podemos ver a Link, que también está explorando esta dimensión, como pudimos ver en la postcréditos de Majora's Mask. Estaba debatiéndome si debería hacer que los Pokémon hablasen o no, pero creo que hacer que el resto de los personajes no les entendiesen quitaría un poco de la personalidad que ya hemos visto de ellos en su serie, así que en esta ocasión Link y el resto de personajes serán capaces de entender a Pikachu y compañía. Por lo que tras contarle que está buscando a sus amigos, Link y Pikachu entrarán por la puerta. Veremos a Kirby despertar en una especie de celda, con un guardia vigilándole por fuera, siendo este un prímido. Kirby le absorberá rápidamente, consiguiendo la llave de él, con la que abrirá la celda y se liberará. Allí verá cómo la mano llega con Cyndaquil y la ataca para liberarle. Cyndaquil y Kirby se presentarán y decidirán salir de allí y averiguar dónde están y qué es lo que está pasando. En el exterior de la prisión se encontrarán una ciudad en ruinas y un cielo completamente negro. Verán una de las manos que les ha llevado hasta allí volando por el cielo, aparentemente con alguien agarrado, así que la seguirán hasta su destino para tratar de salvar a esa persona. La mano les llevará hasta una especie de fábrica, con un orbe que guarda una sustancia oscura y viscosa. Al parecer, esta sustancia es inyectada en las personas secuestradas para crear copias de ellos. En este caso se encuentran con dos personas conectadas a la máquina. Una de ellas es Jigglypuff, y la otra parece ser un niño. Entre los dos tratan de desatarles, pero la máquina se activa, y las copias les atacan. Kirby y Cyndaquil luchan como pueden, pero las copias son más fuertes. En ese momento llegarán Link y Pikachu, y gracias a ellos, la balanza se inclinará a su favor. Logran liberar a Jigglypuff y ponerlo a salvo, pero en ese momento la mano tomará al niño de la otra máquina y se lo llevarán antes de que puedan hacer nada al respecto. Siguiendo a Master Hand, veremos dos naves aterrizando, el Arwing y la nave de Samus, la que les contará al resto que este lugar se llama el Subespacio, y que ha arrastrado a una de las manos hasta aquí, pero que no tiene mucha más información al respecto. En este momento decidirán hacer dos equipos. Samus, Fox y el Capitán explorarán aquel mundo para intentar encontrar a las personas secuestradas, ya que ellos son los que tienen más experiencia en el campo. Mientras tanto, Falco, Peppy y Sleepy se quedarán protegiendo las naves. Pronto verán a una de estas manos pasar, la que se ha llevado al niño, y la seguirán. De vuelta con nuestros héroes en el Reino Champiñón, el Capitán Toad les está enseñando un mapa que ha creado de las tuberías, y cómo una de ellas está bloqueada y prácticamente destruida. Nuestros héroes deciden ir a visitarla, pues puede ser un punto de interés. Sin embargo, antes de partir, Donkey Kong llegará a pedirles ayuda, pues Diddy también ha desaparecido. Así pues, el grupo, compuesto por Mario, Luigi, Peach, Yoshi y Donkey Kong, parten hacia las alcantarillas de Brooklyn, y siguen el mapa de Toad, hasta llegar a una tubería marcada como N64. Al entrar por ella se encontrarán en el subespacio. El equipo de Mario explorará el lugar hasta encontrarse con un edificio donde Diddy Kong está conectada a una de las máquinas, pero en lugar de una Master Hand es a Bowser a quien encuentran allí. Tras una pelea contra Bowser y el clon de Diddy tienen que salir corriendo, pues son demasiado fuertes para ellos. Sin embargo, en el proceso, Peach queda capturada por Bowser. Mientras tanto, el equipo de Samus sigue a la Master Hand, donde luchan contra ella y logran recuperar al niño antes de que sea capaz de conectarlo a la máquina de clonación. El niño se presentará como Ness, y cuando un grupo de oprimidos trata de atacarles, demostrará que puede defenderse con sus ataques Psy. El grupo regresará a las naves para tratar de buscar más información, pero allí descubrirán que, aunque estas están intactas, sus compañeros han sido secuestrados. Tras salir a buscarlos, tendrán un encontronazo con el grupo de Mario y el de Link, y todos los grupos, pensando que el resto son clones, atacarán.
Sin embargo, después de una corta pelea, se darán cuenta de que todos están allí por los mismos motivos y se unirán para encontrar a todos. Veremos un par de escenas de vuelta en las naves, donde los personajes se presentarán y tendremos un par de interacciones curiosas entre ellos. Eventualmente, todos partirán a encontrar la base central de las Master Hand, donde esperan encontrar a todas las personas secuestradas. Allí se encuentran con Bowser y el resto de los secuestrados. Se desata una gran pelea entre nuestros héroes y Bowser, acompañado de los clones de Diddy Kong, Falco, Peppy, Sleepy y Peach. Claramente los héroes acaban ganando, sin embargo, tras esto, una Master Hand activa una autodestrucción de todo el edificio. Todos logran salir, pero las personas secuestradas, así como Bowser, no escapan a tiempo. De vuelta en su nave, Samus analiza los residuos de la explosión y confirma al resto que las personas que se encontraban en el edificio no están muertas, sino que han sido enviadas a diferentes rincones del universo. Por lo tanto, aún hay posibilidades de encontrarles. Todos se despiden y regresan a sus mundos de origen, con el objetivo de encontrar a sus seres queridos. Antes de terminar, veremos a Link, que en lugar de regresar a Hyrule, ha vuelto a la dimensión espejismo, donde se queda unos segundos contemplando su propia puerta. Allí volverá a ver a Nayru, que le preguntará que por qué duda. Link le preguntará que si, tras esto, los problemas en la línea temporal se han resuelto. La oráculo lo negará, haciendo que Link le diga que, con su ayuda, los dos van a volver a poner la línea temporal en su sitio. Ella asiente y los dos se toman de la mano para posteriormente entrar por la puerta. Y con ello la película termina, pero por supuesto aún tenemos una escena postcréditos que ver. Y sí, solo una en esta ocasión. Aún en el subespacio vemos a Ganondorf acercarse a una especie de núcleo en medio de la nada. Ganondorf se arrodillará y le dirá: «Señor Tabú, la segunda fase está lista. ¿Cuándo comenzamos?». Y con esto termina la primera fase del SC. ¿Qué os ha parecido? A mí me ha encantado hacer este vídeo. Y por supuesto aún tengo muchas ideas para películas y series. Así que si os gustaría ver la fase 2, dadle mucho amor a este vídeo dejando vuestro like y suscribiéndoos. También me podéis dejar en los comentarios opiniones, ideas o lo que se os ocurra. Dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!